Cumplimos un año de estar en pandemia, cumplimos un año de estar en cuarentenados, de haber cambiado nuestra vida completamente y de darnos cuenta de lo valioso que es el cada día tener presente el amor de Dios y la misericordia de Dios para nosotros, porque es un hecho que yo creo que hoy más que nunca nos ha quedado claro que cada día es un milagro, cada día es un auténtico regalo de parte de Dios. Y en este tiempo tan especial que el Señor nos permite vivir, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos quién es Cristo, especialmente porque nos acercamos a una temporada del año en el que celebramos la muerte de Cristo Jesús. Recordamos cuando el Señor Jesús fue a la cruz, cuando el Señor fue a morir por nosotros, y nosotros en este tiempo tenemos que hacer un alto y tenemos que pensar de una manera diferente respecto a Cristo Jesús. Porque miren, podemos acostumbrarnos a escuchar de Jesús, podemos acostumbrarnos a hablar de Jesús, pero si nosotros no aprendemos a describir a Jesús, podemos volvernos como cualquier religioso. El grupo religioso que a ustedes les gusten, ustedes escójanlo y pueden volverse, o podemos volvernos, ¿no? Como cualquier grupo religioso, como cualquier ente religioso. Pero cuando nosotros aprendemos a describir a Cristo, estamos aprendiendo a reconocer quién es Cristo para nuestra vida. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? ¿Quién es el personaje histórico al que nosotros celebramos, al que nosotros hemos seguido, al que un día decidimos nosotros entregarle nuestra vida? Y entonces, si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos da una descripción muy hermosa de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Y dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y este es un versículo muy hermoso, porque este versículo nos hace una perfecta descripción de la persona de Cristo Jesús. Lo voy a leer una vez más. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Y comienza a describir a Cristo Jesús: justo, salvador, humilde. Nos da estas tres características: justo, salvador, humilde. Y termina diciendo: y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, fíjense, la descripción que hace Zacarías es una descripción muy hermosa, que es la descripción contraria a lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Porque el momento histórico que estaba pasando el pueblo de Israel, vamos a acordarnos que Israel está en ese momento bajo la opresión de los romanos. En ese momento, Israel está sufriendo porque están bajo la opresión del Imperio Romano, y el Imperio Romano conocemos históricamente un imperio malvado, un imperio rudo, no tenía misericordia de las naciones a las que conquistaba, simplemente las utilizaba, las explotaba. Y en este momento Israel es parte de una de esas tantas naciones que están bajo el dominio del Imperio Romano. Así es que esta descripción que Zacarías hace de Jesús como justo, salvador y humilde no cuadraba dentro de los parámetros de los judíos en este momento. ¿Por qué? Porque a causa de la situación que ellos vivían, lo que ellos buscaban es que llegara alguien que derrotara al Imperio Romano, que les diera un golpe certero, que los aniquilara, que los matara, que los derrocara. Es decir, que se levantara sobre el Imperio Romano y fuera un imperio totalmente diferente, que destruyera todo lo que tenía que ver con la opresión que ellos vivían. Pero ellos no entendieron el mensaje del profeta Zacarías y no pudieron darse cuenta que lo que Dios planeaba era establecer un reino que era todo lo contrario a lo que era el Imperio Romano. Porque miren, ¿cómo era el Imperio Romano? El Imperio Romano estaba al frente, estaba César.
César era considerado como todopoderoso. Lo decimos así entre comillas. César era considerado como todopoderoso. César asimismo se sentía en Dios. El César se concebía como si fuera Dios mismo. Eran soberbios y la gente les temía. Y entonces Cristo viene y Cristo nos presenta un panorama totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Cristo no viene a representar un imperio judío, que es lo que los judíos hubieran querido. Cristo viene a establecer el reino de Dios. Sin embargo, a diferencia de César, que se sentía todopoderoso, Cristo sí es todopoderoso. Y sin embargo, siendo todopoderoso, Él se hace hombre, se humilla a sí mismo y es despreciado por aquellos que lo recibieron en su tiempo. Entonces, fíjense qué características, qué contrastes tan impresionantes entre César y Cristo. Y entonces, como el pueblo de Israel no supo reconocer a Jesús, no pudieron darse cuenta de la descripción que la palabra había hecho acerca de Jesús. Y por lo tanto, no entendieron el tiempo en que vino Cristo Jesús. Ajá. Entonces, miren, cuando nosotros entendemos lo que la palabra del Señor nos está hablando en Zacarías, nos está hablando de un rey justo, un rey salvador, un rey humilde. Nosotros tenemos que darnos cuenta que auténticamente esa es la descripción que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar buscando de Cristo Jesús. Esa es la descripción que nosotros tenemos que entender. Y no se nos debe de olvidar que el Señor nos ha salvado y nos ha salvado con actos de justicia, con actos de humildad, dado su vida por nosotros, se ha mostrado humilde. Es decir, el Señor ha hecho lo que la palabra de Dios describe y nosotros hoy en este tiempo tenemos que darnos cuenta de esto. Y entonces, fíjense, cuando nosotros comprendemos esta descripción de Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender tres cosas principalmente y vamos a ir viendo cada una de ellas. La primera es que Cristo se convierte en la medida de la justicia. Cuando yo entiendo quién es Cristo Jesús y entiendo que Él es justo, yo estoy entendiendo entonces, o debo de entender, porque a veces desgraciadamente no lo entendemos, que Cristo debe de ser la medida de la justicia y Cristo se convierte a sí mismo en la medida de la justicia. Fíjense, la palabra justicia, por definición, quiere decir el dar lo que uno se merece o lo que alguien se merece. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo toma lo que nosotros merecíamos, lo padece él mismo, se da por nosotros. ¿Para qué? Para entonces él volverse la medida de la justicia. Y en la medida de la justicia, el Señor, por su justicia, muere, nos compra, paga nuestro pecado y nos justifica para que nosotros podamos ser hoy llamados justos. No por nosotros, sino por la obra de justicia que él hizo. Y miren, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjense qué impresionante está lo que dice este versículo. También Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor mismo se convierte en la medida de la justicia. De tal manera que si tú quieres considerarte justo en este momento, y si tú sientes que eres muy bueno, mídete con Cristo. Hace unos 3 meses mi esposa y yo comenzamos a participar en un programa de caminar. Nos registramos ahí vía internet en un programa para hacer ejercicio y caminar. Y el programa nos pone una meta. Nuestra meta es caminar 100 millas a lo largo del año. Y entonces hemos estado así, desde el mes de enero, hemos estado disciplinadamente saliendo a caminar la distancia que tenemos que caminar. Y hay semanas en donde no podemos, hay semanas donde caminamos más, donde caminamos menos. Y en cierta parte, el programa nos va dando el nivel del que estamos.
y nos dice, porque nos clasifica por edad. Y por ejemplo, en mi edad, la última vez yo estaba dentro del 36% más alto. Y cuando yo vi eso, dije, uy, qué fabuloso, quiere decir que estoy muy bien. Y después me puse a investigar cuánto lleva el más alto. Y cuando descubrí cuánto llevaba el más alto, me sentí que no había hecho yo nada, porque el más alto de mi categoría, en la categoría de entre 45 y 55 años, el más alto de mi categoría, a estas alturas del año, ya lleva más de 300 millas caminadas. Y yo no sé cómo le hace, se sale a caminar todos los días, es caminador profesional, o sea, no sé, pero dedica mucho tiempo y ya lleva más de 300 millas caminando en lo que va del año. Se lo convierten a kilómetros, no sé, tal vez sean cerca de 500 kilómetros. Y yo me di cuenta que yo apenas voy llegando a los 100 kilómetros, al equivalente a 100 kilómetros. Y me quedé pensando, yo me sentía muy bien hasta que no me medí con alguien mejor. Y nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nos pasa que nosotros nos sentimos justos, que nosotros nos sentimos buenos, que nosotros nos sentimos que estamos muy bien cuando nos comparamos con los demás y pensamos, yo no soy como tal persona, yo no digo lo que dice tal persona, yo sí participo en la iglesia, yo sí ofrendo, yo sí diezmo, yo sí esto, yo sí lo otro, y nos medimos contra otros que consideramos que son menos que nosotros y sentimos que somos lo máximo. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y Cristo se vuelve nuestra medida de la justicia, entonces nos damos cuenta que somos, como dice en este versículo, 1 Pedro capítulo 3, 18, el justo, que es Cristo, pagó por los injustos que somos nosotros. Es decir, si tú hoy te sentías muy bueno, te sentías justo, entonces mídete con Cristo y que tu medida de justicia sea Cristo. Y cuando nosotros nos medimos con Cristo, entonces nos vamos a dar cuenta de lo faltos que estamos para llegar a ser de la estatura de Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús se vuelve nuestra medida de justicia. Fíjense, el justo por los injustos, el que no tenía que morir, muere por nosotros, derrama su sangre, paga el precio para que nosotros podamos ser considerados justos. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué quiere decir la palabra remisión? La palabra remisión quiere decir cubrir el precio. Sin derramamiento de sangre no se cubre el precio. Y lo que hizo Cristo fue derramar su sangre para cubrir el precio. ¿Por qué? Porque la ley establecía que había que derramar sangre para cubrir el pecado. Fíjense, Levítico capítulo 19, versículo 22 dice, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que se cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Lo voy a leer una vez más. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que ha cometido, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Entonces, fíjense, Cristo es nuestra medida de justicia. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que tenía que hacer para que nosotros seamos considerados justificados. Él derramó su sangre porque Él sabía que había que derramar sangre para que el pecado fuera perdonado. Y entonces Cristo derrama su sangre y al derramar su sangre paga el precio, y cuando nosotros clamamos por el perdón, tenemos el perdón a causa de qué? De que Él ha pagado el precio por nuestra vida. ¿Saben? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que entender una cosa. La remisión, es decir, el pago de Cristo Jesús, es equivalente o es igual a nuestra libertad. Si no hay remisión, no hay libertad de pecado. Si no hay remisión, no hay liberación de la deuda que cargábamos. Sin embargo, Cristo se vuelve la medida de justicia y tenemos que aprender a describirlo así como nuestra medida de justicia. Y entonces cuando Él se vuelve la medida de justicia, nosotros tenemos auténtica libertad del peso que el pecado tenía sobre nosotros. Amén.
Entonces, fíjense, en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que Cristo es la medida de la justicia. En segundo lugar, este pasaje nos está hablando que viene Cristo humilde, viene Cristo Salvador, justo, Salvador y humilde. Y entonces nos tenemos que dar cuenta, Cristo es nuestro camino para la salvación. Y aquí yo quiero enfatizar lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo voy a leer una vez más. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren, hermanos, cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, tenemos que entender, llegamos a conocer al Salvador. Llegamos a recibir misericordia directamente de aquel que es el único que puede traernos salvación, que puede traer salvación a la humanidad. No hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo, no hay otro nombre en ningún lado en el que nosotros podamos ser salvos. Y ahí pues yo quiero decirle, ¿no? Si tú hoy no estás confiando en el nombre de Cristo Jesús, pues es por demás todo lo que hagas. Si tú no confías en el nombre de Cristo Jesús, estás perdiendo tu tiempo. Si tú no confías en el nombre de Cristo Jesús, no puedes encontrar salvación, porque no hay salvación en ningún otro nombre. No importa cuál sea tu práctica, no importa qué tan buena sea tu religión, no importa qué tan buenas sean tus costumbres, tus obras, todo lo que hagas. Si tú no confías en el nombre de Cristo Jesús y no conoces a Cristo Jesús, no puedes tener salvación. Y la palabra es muy clara. Y a lo mejor este versículo hay a muchas personas que no les gustan y muchas personas se enojan cuando tengo oportunidad de compartir este versículo. A muchos no les gusta porque la gente le gusta pensar que hay otras salidas, que hay hinduismo, que hay budismo, es decir, que hay cualquier otra cosa que te puede llevar al cielo. Pero la verdad es que no, solamente en el nombre de Jesús, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces cuando nosotros entendemos que en el nombre de Cristo Jesús, solamente en su nombre de Salvador, entendemos por qué Zacarías está refiriéndose así de Cristo Jesús. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Justo y salvador. Es decir, viene tu rey a convertirse en el único camino. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, yo soy la vida. Si no venimos a Dios a través de Cristo Jesús, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero si nosotros encontramos salvación en el nombre de Cristo Jesús, hemos ganado la vida eterna. Así es que fíjense qué impresionante lo que nos está enseñando Zacarías. El Señor es nuestra medida de justicia. El Señor es nuestro camino de salvación. Y en tercer lugar, Zacarías nos está enseñando a Cristo como el mejor ejemplo de vida. Dice este versículo, lo voy a leer una vez más, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde. Es decir, justo, viene Cristo a volverse la medida de la justicia. Viene Cristo como Salvador a volverse el camino a la vida eterna, el único camino a la salvación. Y viene Cristo Jesús humilde para enseñarnos la forma en que nosotros tenemos que vivir. Y miren, si quisiéramos ilustrar la palabra humildad refiriéndonos a Cristo Jesús, en estos días estuve buscando cómo ilustrar la palabra humildad para una exposición que iba a hacer. Y entonces, la mejor imagen que yo me encontré para ilustrar la humildad fue la cruz y una corona de espinas. Y me impresionó mucho cuando vi esa imagen, porque me llevó a pensar en la obra de Jesús y me llevó a pensar en que Jesús no tenía por qué haber padecido lo que padeció. Él no tenía por qué haber sufrido lo que sufrió. Sin embargo, Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos están diciendo,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y miren qué impresionante es que nosotros entendamos esto. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, pero si nosotros leemos los versículos anteriores nos están hablando que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, aquí está hablando de su condición de hombre y en su condición de hombre se humilló, pero los versículos anteriores nos está hablando de cómo era en forma de Dios. O sea, él no tenía por qué venir a sufrir, él estaba muy bien, él estaba cómodo, él estaba en su reino, él estaba tranquilo, pero decide tomar forma de hombre, decide humillarse y decide en su condición de hombre humillarse y volverse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y miren, hermanos, si nosotros lo pensamos, yo creo que difícilmente nosotros daríamos nuestras vidas por la salvación de alguien más. Tal vez lo haríamos por nuestra familia cercana, por mis hijos, mi esposa, mis hermanos, padres, no sé. Pero si me dijeran, ¿quieres dar tu vida para que se salve? Pues sí, difícilmente lo haríamos. Difícilmente lo haríamos, honestamente. Y nosotros tenemos que entender, Cristo nos enseñó este camino de vida, nos enseñó este modelo de vida, humilde. Y en condición de humildad, Él hizo lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer le costó la vida misma. Pero no nada más es el acto de muerte, es el acto de sufrir lo que sufrió. Por eso yo estaba pensando en esta imagen de la cruz y la corona de espinas, porque nos hablan del sufrimiento, nos hablan del proceso a la muerte por el cual pasó Cristo Jesús. O sea, no nada más fue que le dieron un balazo y ahí quedó. No, sufrió, padeció la muerte, entró en un proceso difícil, doloroso. Cuando estuvo crucificado, su cuerpo se fue quebrando, se fue extenuando, se fue llegando hasta el límite, hasta derramar su última gota de sangre. Es decir, tuvo que padecer todo este proceso de muerte. Y fue una muerte terrible. Y nosotros tenemos que aprender que este es el ejemplo de Jesús. Tenemos que vivir humildes, con humildad. No me estoy refiriendo a condición de pobreza. La condición de humildad no tiene que ver tanto con pobreza. Algunas de las acepciones que nos habla el diccionario se refiere a la condición de pobreza, pero no estoy hablando de la condición económica. Estoy hablando de la condición del corazón, de la condición de la mente, en donde nosotros entendemos que dependemos de Dios. Entonces, donde nosotros dependemos que tenemos que imitar a Cristo, que tenemos que tener la humildad de Cristo, que tenemos que actuar como Cristo, que tenemos que ser capaces de despojarnos a nosotros mismos de quiénes somos con tal de agradar a Dios. Y miren, tristemente, a veces nos da flojera hasta ayudar en la iglesia. A veces nos da flojera pasar por una persona para llevarla a la iglesia o echarle un ride cuando termine el servicio. A veces nos da flojera llegar temprano para arreglar los instrumentos. A veces nos da flojera abrir temprano para preparar las cosas que se necesitan para el servicio. A veces nos da flojera lo más mínimo y sentimos que no, eso yo no tengo por qué hacerlo, eso que lo hagan los hermanos que saben menos, eso que lo hagan los que tienen menos tiempo en la iglesia, yo ya merezco estar predicando, yo ya merezco hacer tal cosa, y sentimos que merecemos como si hubiéramos pagado el precio nosotros. Y se nos olvida que la forma de vida, que el ejemplo de vida que el Señor nos da es un ejemplo de humildad. Y si ustedes estudian la vida de Jesús, se van a dar cuenta que no hay un solo momento en el que Jesús en su vida física material se enaltezca a sí mismo como un acto de soberbia. No lo vamos a encontrar. Él es consciente de quién es, él es consciente de su misión, él es consciente de dónde viene, él no tendría ni por qué haber sufrido, pero en su condición de hombre, con humildad, él se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces nosotros tenemos que entender la descripción que nos está haciendo este pasaje de Cristo en Zacarías 9:9. Nos está describiendo a un Cristo justo,
y nos habla de un Cristo que es la medida de la justicia. Nos está describiendo un Cristo humilde, un Cristo salvador, y nos habla de un Cristo que es nuestro camino a la salvación, nuestro único camino a la salvación. No podemos desviarnos, no debemos buscar otro lado. Cristo es nuestro único camino a la salvación. Y nos habla de un Cristo humilde, de un Cristo con un estilo de vida humilde, de un Cristo con palabras humildes, con un Cristo que se relacionó humildemente con los demás, un Cristo que fue obediente hasta la muerte, y una muerte terrible que seguramente ninguno de nosotros soportaría. Y si nos ofrecieran hoy en este tiempo y nos dijeran, oye, ¿quieres morir como Cristo? Yo te ayudo y por una módica cantidad te crucifico. Seguramente diríamos, no, estás loco, en esas cosas yo no gastaría, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla de lo que padeció Cristo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros entendamos esta descripción de Cristo, entonces nosotros caminemos a conocer a Cristo y lleguemos al punto de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando nosotros entendemos esto, hermanos, y podemos expresar, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, nos despojamos de quienes somos, nos despojamos de orgullos tontos, nos despojamos de vanidad, nos despojamos del pecado que nos asedia, nos despojamos de pretextos y buscamos a Cristo Jesús, quien se ha vuelto nuestra medida de justicia, quien se vuelve nuestro camino a la salvación y quien se vuelve nuestro ejemplo de vida, una vida humilde que nosotros estamos llamados a imitar. Así es que yo quiero invitarlos en este momento para que hagamos una oración. No conozco sus vidas, no conozco sus historias, ni me gustaría conocerlas, ¿no? A lo mejor conocería cosas que me agradan o cosas que no me agradan. Igual, ustedes no conocen ni mi vida ni mi historia. Pero lo que sí conocemos es que conocemos la vida e historia de Cristo Jesús. Y dentro de un par de semanas vamos a estar recordando el momento en que el Señor vino a dar su sangre por nosotros. Vamos a iniciar esta temporada de Semana Santa. Y ahorita mismo ya muchos están haciendo maletas porque es la temporada de vacacionar, ¿no? Se ha vuelto un sinónimo de vacaciones. Y yo creo que debería ser una temporada de reflexión. La Semana Santa recordamos el acto más importante de la vida de Cristo Jesús, su misma muerte. Y después de su muerte, su resurrección. Y es el acto más importante porque si Cristo no hubiera muerto y si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que hacemos hoy en día, los que lo hemos buscado, los que creemos en Él, sería vano. Estaríamos perdiendo el tiempo. Pero si tú hoy en día reconoces que tienes necesidad de Cristo Jesús y tú hoy en día reconoces que a lo mejor no habías entendido esta descripción del Señor y habías querido ver al Cristo conveniente, al que te deja ser lo que tú quieres ser, al que no le importa si pecas o no pecas, al que no le importa si te comprometes o no te comprometes, si en esta hora tú has entendido quién es Cristo y tú comprendes lo que Zacarías expresó en este versículo 9 del capítulo 9, es tiempo para que le digas al Señor, Señor, ayúdame para que yo también sea justo. He sido justificado por ti, pero ayúdame a vivir una vida justa, con justicia hacia mis hermanos, hacia mi familia, hacia mi vecino, hacia el que no conozco. Ayúdame a entender la salvación, y no nada más a entender la salvación, sino a predicar este camino de salvación a otros. No nada más quedarme con la conformidad de que sí, hoy entiendo que tengo salvación, no, sino para entender que yo tengo ahora el compromiso de ir y predicar esta gran salvación a los demás. Y vamos a decirle, Señor, ayúdame para vivir humilde, que nunca se me olvide quién soy, que nunca se me olvide de dónde me sacaste, que nunca se me olvide la obra que tú has hecho en mi vida. Vamos a decirle al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Estoy seguro que Dios te habló el día de hoy. Quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.